Salud en español. Lo que nunca te contaron. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Salud en Español, lo que nunca te contaron. El día de hoy estaremos tratando el tema de las vacunas y su importancia con la doctora Soraya Castro, pediatra del materno infantil, y mi persona, Jocelyn Peña. Un placer. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida, Jocelyn. ¿Qué tal? Feliz de estar aquí con usted para aprender mucho más sobre las vacunas. Cuéntenos, ¿qué son las vacunas primeramente y cuál es su importancia? Pues mira, Jocelyn, las vacunas son preparaciones que tienen la función de mejorar el sistema inmune o de defensas del organismo de las diferentes personas o grupos etarios donde sean aplicadas, con la finalidad de hacerlos más resistentes a las enfermedades. La finalidad obviamente es evitar las enfermedades, las hospitalizaciones, las complicaciones en sentido general, la discapacidad y evidentemente la muerte. Reforzar nuestro sistema inmunológico para evitar que nos enfermemos de ciertas enfermedades, valga la redundancia. Por supuesto. Fíjate, yo no sé si has escuchado que en estos últimos días se está hablando mucho de un brote epidémico de sarampión, en el estado de Texas. En Texas. Hoy vi la noticia, por cierto. En Kansas, de tuberculosis. Una sospecha de virus ébola hubo la semana pasada en los Estados Unidos, que al final resultó obviamente que no es ébola, porque no hay tema de ébola en los Estados Unidos. Pero el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, de las enfermedades infecciosas más contagiosas. Nadie quiere padecer un sarampión, para llevarte la idea de por qué es importante la vacunación. Nadie quiere padecer de sarampión porque padecer de sarampión no es solamente a mí me dio sarampión, es que puedes complicarte con una otitis media, puedes complicarte con una diarrea, con una neumonía por el virus del sarampión, puedes quedarte ciego por el virus del sarampión. Otro fenómeno impactante que tiene el padecer el sarampión es que este virus tiene la capacidad de abolir la respuesta inmune previa que ya tú has generado, ya sea por vacunas previas o por enfermedades previas que padeciste. Entonces, la idea de esto es, de la vacuna básicamente, o de la inmunización, es hacerte más resiliente a la enfermedad sin provocar los daños o las secuelas que una enfermedad puede provocar. Exacto. ¿Y qué tipos de vacunas hay, doctora? Hablemos de eso un poco. Bueno, hay múltiples tipos de vacunas. Las clásicas son las vacunas inactivadas, que se hacen con virus o bacterias muertas. Están las vacunas de virus vivos atenuados. Por ejemplo, el sarampión es una de esas vacunas donde tú tienes el virus atenuado, la varicela, el herpes zóster, por ejemplo. Hay vacunas como de fragmentos del virus, o sea, no del virus o la bacteria completa, sino fragmentos, como es el caso del tétano, tosferina. Uno de los ejemplos que más clásico uno siempre tiene es justamente la vacuna de sarampión, rubiola, paperas, esa vacuna que típicamente uno la aplica. Ponen de niño. Uno típicamente la aplica al año de edad y en nuestro país es reglamentario aplicar una segunda dosis de sarampión, rubiola y paperas al año y medio. Es decir, son vacunas de virus vivos atenuados que aplicándotela te van a simular una infección dentro de tu organismo, pero no te va a provocar la enfermedad como tal, y de esta forma tú te evitas las secuelas o complicaciones que pueden traer esas tres diferentes enfermedades. Y para terminar un poquito con esta pregunta que hiciste, a nivel nacional, o sea, en nuestro país, República Dominicana, el sarampión no existe. Fue dado como eliminado hace un poco más de 20 años. Entonces nosotros tenemos ciertas fortalezas y dentro de esas fortalezas tan importantes son justamente el que somos un país que tiene ya determinadas enfermedades eliminadas, como es el caso del sarampión, el tétanos neonatal, por ejemplo, y por supuesto, junto con otros países de la región de las Américas, nosotros hace unos años atrás, bien largo, también fuimos de los primeros países donde la viruela, que tú, por tu edad tú no viste nunca nadie padecer de viruela, una enfermedad bastante grave, también fue dada como eliminada y de hecho es la primera enfermedad viral que fue erradicada de la faz del mundo y así lo estableció la Organización Mundial de la Salud en el año 1980. O sea que han habido muchísimos avances con esto de las vacunas y la erradicación de las enfermedades. Por supuesto, nos queda mucho por hacer. Pero gracias a vacunas como por ejemplo el polio, ya nosotros no tenemos ningún
primo ni amigo ni sobrino que esté afectado de una parálisis por un polio. Y eso es gracias a esa vacuna que de hace más de 50 años estamos aplicando no solamente en los centros públicos, sino también en centros privados como el que tenemos en nuestra institución, el Instituto Materno Infantil. Excelente, doctora. Y si hablamos de la vacuna, ¿de qué está compuesta sus ingredientes? Una vacuna, por ejemplo, doctora. Bueno, tiene múltiples sustancias. Dentro de esta está obviamente lo que se llama el tipo de vacuna que vas a tener, ya sea la vacuna de virus atenuado como la del sarampión, puede tener una vacuna, por ejemplo, sustancias como es el principio de la sustancia que permite que no crezcan bacterias dentro de ese preparado que vas a emplear. El otro producto que se denomina adyuvante, que es el que potencializa la generación de respuesta inmune o de anticuerpos en el individuo del paciente, por ejemplo. Sustancias que no son nada perjudiciales. Mucha gente a veces tiene miedo de vacunarse por los efectos secundarios. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué efectos secundarios daría ponerse una vacuna X, por ejemplo? Bueno, fíjate, Jocelyn, yo preferiría decirte primero cuáles son los efectos secundarios de padecer una enfermedad prevenible por vacuna. Sería lo más correcto. Quiero comenzar con eso. Porque la gente tiene miedo a veces y habla mucho de efectos secundarios, pero no tiene una respuesta en sí de cuáles son esos efectos secundarios. Entonces, bueno, eso es lo que... El primer efecto secundario de una vacunación, independientemente de la edad donde te la apliques, es que tú crezcas siendo un niño saludable, feliz y exitoso. El principal efecto que tienen las vacunaciones es que tú crezcas como un adulto sano. Si te da sarampión, por ejemplo, y te dio una neumonía que te amerita hospitalización, tú vas a estar interno por una neumonía asociada al virus de la varicela o al virus del sarampión. Y al final hay secuelas terribles. Quedar ciego por un sarampión es terrible. Claro. Nadie quiere tener un hijo ciego. Y nadie quiere quedarse ciego, por ejemplo. Nadie quiere morir hoy día por sarampión. Habiendo vacunas. Habiendo vacunas. Entonces, yo te diría que la primera respuesta es que los efectos más buenos que tiene la vacuna es de producir, como tú, como los que están en el set, adultos sanos. Entonces, los efectos tradicionales que provocan las vacunas son los clásicos. Todas las vacunas producen algo de malestar general, algo de fiebre o febrícula, algo de cansancio, puede provocar en algunos niños irritabilidad, somnolencia, fatiga, etcétera, etcétera. En sentido general, ese es el perfil de seguridad que tienen prácticamente todas las vacunas. El tema es que se han generado mucho movimiento que hablan de las vacunas como si fueran el enemigo número uno. Y el enemigo número uno no son los eventos adversos asociados a las vacunaciones. El enemigo número uno son las enfermedades. Las enfermedades. La gente no puede olvidar. Antes de la llegada de la vacuna contra la viruela, por ejemplo, una enfermedad que se erradicó para el año 1980, murieron más de 300 millones de personas. Y de influenza, en cada pandemia que ha habido, han fallecido millones de personas como consecuencia de la influenza. Entonces, el principal beneficio, que es lo más importante, es mantenerte vivo, saludable y como un adulto exitoso. O sea, yo no me imagino estar aquí en esta cabina y yo no poder caminar muy bien en el set porque estoy paralítica por un polio. No es igual. Mis chances no iban a ser los mismos. Definitivamente que no. O si me dio un cáncer cervical, que es prevenible a través de una vacunación. Entonces, yo creo que una de las funciones más importantes de tener espacios como estos es que educamos a la población con el sentido de la importancia de la vacunación. La responsabilidad. Exacto, que conlleva para una familia, para la comunidad y para el entorno en sentido general, porque al final, detrás de una persona, un niño no vacunado, llega la enfermedad. Ella no va a llegar donde mí, que estoy vacunada, ella va a llegar donde el individuo que no está adecuadamente vacunado. Y ahí se va a propagar. Entonces, la responsabilidad de nosotros. Y esa responsabilidad, si nos vamos a los términos técnicos, se llama inmunidad de rebaño. En la medida que una comunidad está altamente vacunada, está altamente protegida, inmunizada, la probabilidad de circulación de ese virus o bacteria va a ser mucho menor y por lo tanto eso va a conllevar
a que aún las personas que no reciban directamente la inmunización, al hecho de estar prácticamente todos vacunados, pues no se van a enfermar, porque el virus o la bacteria no va a estar circulando, y por lo tanto es lo que se llama la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, del que la gente comenzó a conocer cuando la pandemia de COVID-19. Esa llamada inmunidad colectiva o de rebaño, o inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Interesante, doctora. Hablamos ahora de los niños. ¿A qué edad se debe vacunar a un niño recién nacido? Bueno, pues resulta que el niño se vacuna desde antes de nacer. Uh-huh. Oye, la respuesta clásica sería, uh-huh, ¿a qué edad nacido un niño? Pero te voy a contar, las embarazadas tienen que recibir 2 vacunaciones pertinentes en este momento. 2 vacunaciones que justamente las permite el Programa Ampliado de Inmunizaciones, Salud Pública a nivel nacional, porque las da de forma gratuita. Y como dirá, bueno, pero ¿cómo se vacuna un niño antes de nacer? Bueno, vacunando a la mamá. A la mamá, claro. Tú vacunas a la mamá y eso favorece que esas defensas, anticuerpos, como dicen técnicamente, van a pasar desde la placenta o a través de la placenta para el recién nacido cuando éste nazca, y lo va a proteger. ¿Cuáles son esas enfermedades? Bueno, pues muy puntuales. Uh-huh. A la mamá embarazada hay que protegerla contra tétanos, difteria, tosferina entre las 27 y 36 semanas de gestación. Y también hay que protegerla contra la influenza. Esa vacuna de influenza, el gobierno, el Programa Nacional de Inmunizaciones, el público la aplica a partir del 3er trimestre, pero todos sabemos que esa vacuna puede ser aplicada indistintamente del trimestre o de la edad gestacional que tenga la mamá. Entonces, desde ahí comienza la protección. Y es una pena que a nivel nacional la cantidad de mamás embarazadas contra tétanos, difteria, tosferina e influenza no sea tan alta. Porque, por ejemplo, vacunar a la mamá contra influenza va a permitir que ese niño durante los primeros 6 meses de vida esté protegido contra enfermedades asociadas a la influenza. Y otra vacuna que próximamente vamos a tener disponible a nivel nacional es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es otra vacuna que va a permitir la protección contra la enfermedad grave en los recién nacidos y en los lactantes por ese virus que da un tormento del caray. Yo no sé si tú has escuchado, porque en estos últimos años, en la medida que mejoramos los diagnósticos y las técnicas para hacer los diagnósticos, ya la gente tiene más información y habla del virus sincitial respiratorio. Esa es otra vacuna que se va a aplicar a la mamá entre las 32 y 36 semanas de gestación, junto con la de tétanos, difteria, tosferina y la influenza. A partir de ahí, cuando el niño nace, cuando es recién nacido, se aplica la primera vacuna contra tuberculosis, que se aplica aquí en el hombro del niño, y la primera vacuna contra hepatitis B. A partir de ahí, luego, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, se aplica penta o hexavalente más vacuna de neumococo, rotavirus. Al llegar a los 6 meses de vida, la primera vacuna contra la influenza, y así sucesivamente. Vamos ahora con la siguiente pregunta, doctora. ¿Actúa una vacuna de igual forma en el cuerpo de una persona con un sistema inmunológico debilitado que una persona con un sistema inmunológico fuerte? No. Las vacunas en las personas que tienen un sistema inmunológico débil, por ejemplo, vamos a hablar de una persona que tenga diabetes, que tenga VIH, que tenga un tratamiento de quimioterapia porque está siendo tratada por un cáncer, un linfoma. Obviamente esas personas tienen su sistema inmune no tan potente como lo tenemos tú y yo. Sin embargo, sí son efectivas. Lo que el médico tiene que tener en cuenta y informarle al paciente que evidentemente en esos periodos donde el sistema de defensa está debilitado, pues la respuesta de las vacunas no van a ser iguales, y en algunos casos, como es el caso de los pacientes que tienen trasplantes de médula ósea, va a ser necesario hacer nuevos esquemas de vacunación, porque definitivamente hay tratamientos que tienden a eliminar todas esas defensas previas, ya sea las que se ganaron a través de las enfermedades que padecieron o las que se ganaron a través de las vacunas que fueron aplicadas. O sea que el tener un sistema inmune no es una contraindicación para no poner la vacunación. Claro, por ejemplo, si tú estás saliendo de un tratamiento de un cáncer, de un linfoma, tú tienes que estar inmunológicamente competente
y eso lo sabe el médico que da la autorización para que ese paciente se vacune, tú tienes que estar inmunológicamente competente para recibir las vacunaciones. Y hay vacunas que son de virus vivos atenuados, por ejemplo, que están completamente contraindicadas en pacientes que tienen un problema de inmunosupresión severa. ¿Por qué hay algunas vacunas, como por ejemplo el COVID, que requieren 2 o 3 dosis? Bueno, es que no es solamente la del COVID, Jocelyn. La mayoría de las vacunas que nosotros nos aplicamos requieren 2 y 3 dosis. Por ejemplo, la vacuna contra hepatitis B, uno la aplica desde recién nacido y las próximas dosis van junto con la penta o hexavalente a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. O sea que de hepatitis B el individuo recibe un total de 4 dosis. Y de sarampión, rubiola y paperas recibe al año y de nuevo al año y 3 meses. Y para tenerte una idea más clara de lo que te estoy hablando, la vacuna contra tétanos, que está el tétanos, la protección de tétanos está incluida en la vacuna que se llama penta o hexavalente. Esa protección contra tétanos no se acaba a los 4 y 6 años cuando se ponen los llamados segundos refuerzos. Esa vacuna vuelve a aplicarse de nuevo entre los 9 y los 14 años de edad y después de esa edad, cada 10 años hasta que vida uno tenga. Y cuando la mujer sale embarazada, independientemente de las dosis previas que ella recibió de vacuna contra tétanos, la embarazada tiene que recibir una que se llama tétano, difteria, tosferina, que es la que te comenté ahorita, que se aplica entre las 27 y 36 semanas de gestación. En otras palabras, la vacuna contra tétanos uno tiene que aplicársela mientras vida tenga y preferentemente a partir de los 9 o 14 años, a partir de esa edad, cada 10 años. Y tú te preguntas, y yo te quiero hacer la pregunta, ¿tú te recuerdas cuándo fue la última vez que te vacunaste contra tétanos? No, exacto, porque eso es una tendencia muy común, pero la realidad es que si chequeas tu carnet de vacunación, se supone que tú como adulta tienes que tener cada 10 años la vacuna contra tétanos y difteria. La última que me puse fue de la fiebre amarilla, que fue hace como 2 años para poder viajar a mi país, que me la requerían. Entonces tuve que ponérmela en un ambulatorio en Santo Domingo, no recuerdo el nombre, pero la estaban exigiendo para poder viajar. Sí, esas son las vacunas que exigen, de las que exigen para viajeros, dependiendo de la zona donde viajes. Para muchos pacientes que viajan, por ejemplo, a África, les exigen la vacuna contra meningococo. Hay otros países que tienen vacuna contra meningococo como parte de su esquema habitual de vacunaciones, pero hay vacunas que son apropiadas dependiendo del sitio donde vayas. Y es muy importante que todos los individuos tengan pendiente que las vacunaciones no son un tema de recién nacido ni de lactante. Las vacunas son un tema que tienen para la vida, edades puntuales. Los adolescentes tienen que vacunarse. Los adultos también. Los adultos, las embarazadas, los envejecientes. Hay vacunas necesarias para los pacientes envejecientes. A partir de los 60, 65 años, todos los adultos tienen que tener, además de su vacuna contra tétano, difteria, tosferina, vacuna contra influenza, tienen que tener la vacuna contra neumococo. Neumococo es una enfermedad que puede dar muchas versiones diferentes de enfermedad. Y ahí me voy a detener un poquito. El neumococo puede darte 2 tipos de enfermedad. El tú tener un neumococo en tu vía respiratoria puede llevarte a 2 tipos de caminos. O haces lo que se llama una enfermedad invasiva, es decir, ese neumococo puede pasar a la sangre, darte una septicemia, puede pasar a las meninges en el cerebro y darte una meningitis, puede pasar a sangre y además provocarte, si no te dio la septicemia, una neumonía bacterémica, o sea, una neumonía en la que te aíslan el neumococo en la sangre, o puede darte una otitis media a un bebé, por ejemplo, o puede darte una rhinosinusitis aguda. Entonces, lo que sí me es imperativo reiterarte la importancia de la vacunación contra neumococo, que debe iniciar a los 2 meses de vida, pero los adolescentes de riesgo y los adultos envejecientes a partir de los 60, 65 años también tienen que tener vacuna contra neumococo. Entonces, hay cosas vitales que las debemos llevar, debemos estar conscientes. No es posible, por ejemplo, yo este ejemplo lo presento con mucha frecuencia, que tú en tu familia tengas un sobreviviente de un cáncer. Te voy a dar un ejemplo.
un niño o un adolescente que sobrepasó una leucemia o un linfoma y el hermanito no vacunado contra varicela le lleva la varicela a ese niño que recién acaba de pasar por una Y situación tiene su como sistema inmunológico debilitado. como es un linfoma, como es una leucemia, con un sistema inmunológico debilitado. Pero el hermanito no vacunado contra la varicela está en la escuela, hay un brote, en la escuela hay 2 o 3 niños afectados contra varicela y resulta que ese niño llega exactamente en Ahí el es la momento falta de menos responsabilidad de los padres. Ahí hay una falta de muchas formas para ver. Desafortunadamente, varicela no es una enfermedad que es de notificación obligatoria, no es una vacuna que tenemos disponibles a nivel público. Penosamente es una vacuna que solo está disponible a nivel privado para pacientes que o la pagan o pertenecen a una ARS que le cubre la vacunación o una parte de su vacunación. El tema es el siguiente, y es una forma muy, muy linda para yo decirte, vacunar es un acto de amor, es un acto de pasión, de solidaridad y de mucha responsabilidad para con uno mismo, su familia, con la comunidad y con el país. Wow, tenemos nosotros en nuestras manos la cura y la prevención de muchas enfermedades, siendo responsables y asistiendo a nuestras vacunas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos de las vacunas. Se escucha también y bueno, se lee en los comentarios de muchas personas que las vacunas, algunas pueden causar autismo. ¿Qué tan cierto es esto? Si estoy sano, no debo vacunarme, ese es otro de los mitos. ¿Qué opina usted sobre esto, doctora? Primero, si estás sana es porque el virus o la bacteria no está circulando. No ha llegado. No te ha llegado. Uh-huh. Y si estás sana es porque estás protegida o el entorno a tu alrededor está protegido. Uh-huh. Hay una tendencia muy creciente hoy día de hablar por hablar y tomar un micrófono por el simple hecho de tomarlo, sin tomar en cuenta, uno, que no tienes la información adecuada para pasarla. Y 2, que vas a hacer un daño. Es inadmisible. Hace años, decenas de años, se sabe que ninguna vacuna, en particular, ninguna vacuna está asociada al autismo. Pero desafortunadamente, aprovechando tendencias globales y mucho que se notaron luego de la pandemia de COVID-19, se ha alimentado una fiereza contra las vacunas, pero que es impresionante. Pero si yo te comento un dato interesantísimo y la gente no lo sabe porque no tiene la opción de leer esas comunicaciones científicas en la mayoría de las oportunidades. Aquí es más fácil que tú escuchar un reggaetón, un dembow y que tú leerte una comunicación oficial acerca de la importancia o no de las vacunaciones. Quiero que conozcas que el año pasado la Organización Mundial de la Salud, a raíz de que se cumplieron los 50 años de formados los programas ampliados de inmunizaciones, los llamados PAI, que en la República Dominicana hay más de 1.400 centros de vacunación. Esos centros de vacunación surgieron a raíz de la decisión de la Organización Mundial de la Salud, esa de la que se salió los Estados Unidos ahora recientemente. 50 años post implementación de estos programas nacionales de inmunización a nivel global, se publicó un estudio que demostró que luego de esos 50 años de implementación de vacunas, que son aproximadamente unas 14 vacunas que protegen contra 14 enfermedades, se demostró que se salvaron la vida de 154 millones de individuos. Se calculó que se fueron salvadas a razón de 6 vidas cada segundo. Se calculó que de esas 154 millones de vidas que fueron salvadas, más de 101 millones fueron de niños menores de 1 año de edad. Se calculó que la vacuna que más salvó vidas en esos 50 años de inmunización o de implementación de esos programas fue justamente la vacuna contra sarampión. La enfermedad que está haciendo actualmente, no solamente en Kansas, en Estados Unidos, tenemos muchos países de la región que están experimentando brotes de sarampión. Sin embargo, hace 50 años de la implementación de esos programas, esa vacuna ha sido la que más vidas ha salvado. ¿Qué te quiere decir eso? Que penosamente hoy día todavía tenemos
gente que muere, niños principalmente, no vacunados, que están muriendo como consecuencia de enfermedades que son prevenibles a Con la través de la vacuna. vacunación. Doctora, para finalizar, hablemos un poquito del Centro Regional de Inmunización. Háblanos de cómo se encuentra, en qué condiciones está, qué servicios ofrece, para que la gente que nos está viendo pues, pueda tener esta información. Pues fíjate, yo me siento muy orgullosa de nuestro Centro Regional de Inmunizaciones, y no solamente porque soy su coordinadora técnica, sino porque nací junto con él. Este fue un centro que fue creado gracias a la visión del doctor Perrone, que es el que compró la institución, el que compró la clínica en aquel entonces, y él fue el maestro de la visión de vamos a tener un centro de inmunizaciones. Este es un centro que está ubicado en este centro, por supuesto, ha sido pionero en el tema de las inmunizaciones a nivel privado. Tenemos enfermeras maravillosas que tienen una extraordinaria capacidad, no solamente como técnicas de enfermería entrenadas, sino también como personas. Aquí vacunamos embarazadas, envejecientes, adolescentes, recién nacidos. Los recién nacidos que nacen los vacunamos en su propia área de donde nacen, en sus habitaciones. Les ponemos las vacunas. Prácticamente todas las vacunas que tenemos a nivel nacional las tenemos en nuestros centros, más aquellas que no son cubiertas por el programa ampliado de inmunizaciones, tales como son las vacunas contra varicela, las vacunas contra hepatitis A. Tenemos la vacuna más novedosa contra el virus del papiloma humano. El VPH, de eso le iba a preguntar, para las adolescentes. Que es el virus que provoca el cáncer cervical, otros cánceres anogenitales, verrugas anogenitales y un cáncer no anogenital, que es el cáncer de garganta, el cáncer orofaringeo. Entonces, tenemos disponibilidad de todas esas vacunas y vacunamos a todos nuestros pacientes. Lo hacemos con una devoción extraordinaria, lo hacemos con la finalidad de que nuestra comunidad, de que nuestra ciudad, Santiago, y nuestra región, porque atendemos niños de muchísimas ciudades. Exacto. Y estamos aquí para servirles. Es un área linda, es una de las cosas más lindas que yo encuentro que tiene la institución, porque aquí hacemos que nuestros niños, como te dije ahorita, crezcan sanos, felices y exitosos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir y por compartir esta valiosa información. A todos ustedes que nos están viendo, no dejen de visitar el Centro Regional de Inmunización aquí en Santiago, en el materno infantil, para que se prevengan de todas esas enfermedades. Esperamos que este programa les haya servido de mucho. Y doctora, unas palabras para finalizar a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que la parte más importante es no hagan caso a lo que hablan de desinformando. Siempre vayan a una fuente oficial, hablen con sus pediatras, hablen con sus médicos. Las vacunas salvan vidas, evitan hospitalizaciones, evitan discapacidades y evitan muertes. Hagamos uso de aquello que llamamos la responsabilidad, la solidaridad, y el día que tengan dudas siempre vayan con la persona de más confianza, que en este caso, en mi caso particular, se trata de su pediatra. No salten ninguna vacuna. Es impresionante tú poder ver cómo una enfermedad prevenible por vacuna mató a un niño o lo discapacitó, y desafortunadamente nos ha tocado ver ese tipo de casos. Queremos todos nuestros niños vacunados activamente. Todas las mamás, mi mejor consejo es busquen sus tarjetas de vacunación, chequen qué vacunas le hacen falta para que acudan al centro más cercano o vayan con su pediatra para que establezcan cuáles vacunas deben ser aplicadas. Gracias a ti por esta oportunidad. Gracias, doctor, y nos vemos en otra oportunidad. Bye. Salud en español. Lo que nunca te contaron.